Muy buenas tardes a todos. Soy la arquitecta Elena Silva, integrante del equipo de Bajar, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali AC. Este año, y como parte de los festejos del 50 aniversario de nuestro colegio, Bajar ha organizado una serie de eventos bajo el nombre Mexicali a 117 años, ¿qué ciudad estamos construyendo?, con la colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales de la arquitectura de nuestra ciudad. Este lunes 21 de septiembre tuvimos la participación del maestro Héctor Lucero con su exposición Un todo y pieza, ADN, evolución y radiografía actual dentro del tema Centro Histórico de Mexicali. El maestro Lucero es egresado de la UABC y maestro en arquitectura por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Fue director del proyecto Border Cultures del Centro de Estudios del Sur de California de la USC. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Patrimonio Cultural y Culturas Populares del Instituto de Cultura de Baja California y como director de Auditoría Ambiental en la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California. Es autor de los libros Mexicali 100 años, Arquitectura y Urbanismo en el Desierto del Colorado, Mexicali, lo moderno también es historia, y Poblando Baja California. Ha publicado artículos académicos y de divulgación en diversos libros, revistas y diarios nacionales e internacionales. Actualmente es director de estudio Héctor Lucero, Arquitectura y Urbanismo, y HL, Diseño y Consultoría Ambiental. Como complemento a su exposición, traemos para ustedes la siguiente entrevista dirigida por el maestro Rafael Sanabria Romo. El maestro Sanabria es arquitecto por la Universidad Iberoamericana con maestría en Desarrollo Urbano por la misma institución. En el sector público fue regidor del 15º Honorable Ayuntamiento, donde impulsó la exitosa creación del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, de Tijuana en 1998, institución en la que fue coordinador técnico y donde gestionó e implementó la creación del primer Departamento de Sistemas Municipal de Información Geográfica, que ganó el premio Grand Showcase en la convención anual de ESRI en San Diego, California, en el año 2000. Fue subdelegado urbano, ordenamiento territorial y vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social, impulsando la gestión e implementación de diversas acciones y principalmente derivadas del programa Hábitat, rescate de espacios públicos y vivienda popular. Ahí mismo coordinó la intervención urbana en la colonia Camino Verde de Tijuana. Ha sido asesor de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y de la Oficina de la Presidencia Municipal de Tijuana en el 19º Honorable Ayuntamiento. En el sector privado fue socio de la consultoría URB Consultores, en la que colaboró en el desarrollo de diversos trabajos e investigaciones relacionados con el desarrollo urbano de Baja California. Desde el 2013 es socio de la firma Sinsaga, consorcio inmobiliario, que se especializa en la construcción comercial e industrial. Cualquier pregunta o comentario que tengan durante la realización de esta entrevista, pueden escribirle en el chat o esperar al final para solicitar la palabra en la sección de preguntas y respuestas. Buenas tardes, maestro Lucero y maestro Sanabria. Bienvenidos. Les cedemos la palabra. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Rafael. Bueno, antes de comenzar con esta charla, desde luego darle la bienvenida y el agradecimiento a las personas que están escuchando esta charla, esta plática que vamos a tener. Sobre todo, es importante, sobre todo, agradecer al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Mexicali por esta invitación. No dejar de comentar también a Bajar, en especial a Patricia López y a todo su equipo por este esfuerzo tan importante, tan creativo y sobre todo tan relevante para todas las personas y los que estamos involucrados en estos tipos de proyectos. Y pues desde luego a mi gran amigo Héctor Lucero, porque pues me da la oportunidad de que podamos tener un diálogo sobre estos temas que nos apasionan tantos y que por muchos años los hemos venido platicando. Así que pues les agradezco a todos y Héctor, agradecerte pues especialmente el que estemos aquí dialogando sobre este tema tan importante. Gracias a ti, Rafael, por aceptar ser moderador de la charla. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Me gustaría hacer un poquito de preámbulo sobre el tema antes de entrar a fondo en relación a
a la charla que diste el lunes, que fue una charla muy interesante, con una serie de temáticas muy, muy intensas. Y desde luego, partiendo del hecho que lo hemos discutido pues muchas veces, ¿no? El tema de los centros históricos es un tema complejo, es un tema donde hay muchísimas aristas, pero desde luego donde es un tema donde hay muchas variables que intervienen. Eh, si, si lo vemos como lo hemos ido platicando, el tema de los centros históricos se ha vuelto un tema extremadamente relevante. Y se ha vuelto relevante a partir del hecho de que, como bien lo hemos platicado, a partir del crecimiento expansionista de nuestras ciudades, esa situación provocó que los centros se fueran despoblando. Las mismas fuerzas del mercado fueron induciendo al despoblamiento de la ciudad y desde luego el traslado, sobre todo de las personas que vivían dentro de las ciudades a vivir fuera del mismo y en la periferia de las ciudades. Sabemos que desde hace algunos años se ha venido gestionando y sobre todo generando políticas para regresar y revitalizar o rehabilitar nuestros centros históricos. De hecho, me atrevería, a lo mejor es un poco atrevido de mi parte el comentarlo, pero pareciera que ahora el éxito de los centros urbanos tiene origen y fin en las intervenciones urbanas en los centros históricos. O sea, se ha vuelto un tema tan relevante que le hemos dado muchísima prioridad, que me parece que es importantísimo, pero también hay otros ámbitos de la ciudad que no podemos dejar aparte, ¿no? Creo que dentro de lo que tú has venido comentando y platicas en la conferencia que tuviste a bien a compartirnos, tiene mucho que ver el hecho de que una de las cosas que comentas es la situación de que no terminamos de cerrar los ciclos en las acciones que se han venido dando en los centros históricos y en este caso en particular el de Mexicali. Y me parece que tiene mucha relevancia, sobre todo porque muchas de las situaciones que hemos visto es que están muy enfocadas a las cuestiones de rehabilitación. Y si bien es cierto que estas tienen un impacto positivo en la imagen y el mejoramiento urbano, me parece que una de las cosas que se vuelve fundamental en todo esto tiene que ver en el hecho de que tenemos que incorporar variables adicionales que son como son, desde luego, los aspectos sociales, los de seguridad, los del medio ambiente, pero uno que es fundamental y que tiene que ver mucho en lo que tú comentabas, que es el factor económico. Entonces, se vuelve muy relevante el que empecemos a tener una visión más estratégica, sobre todo al tema de la revitalización. Eh, Creo que en ese orden de ideas, en la conferencia que ofreciste, me parece que hay puntos sumamente importantes que tocaste sobre los que podíamos dialogar, pero voy a tratar de concentrarme en lo que en lo particular me parece que son sumamente ilustrativos sobre la temática que tú has venido abordando. Y bueno, como que primer punto, ya entrando en materia, a mí me gustaría iniciar el diálogo sobre todo en algo que a mí me parece que es bien importante, sobre todo para efectos de la transformación de nuestros centros urbanos, en el caso del centro urbano o el centro histórico de Mexicali, que tiene que ver con esa tensión entre la tradición y la innovación. Es decir, eh, pareciera que obligadamente tenemos que voltear al centro y al sur de nuestras ciudades pensando en los clásicos centros históricos que tenemos en Querétaro, en Morelia, en la misma Ciudad de México, que como sabemos son parte de una estructura y una forma urbana que viene de España, que se implanta. Eso por un lado. Y sobre todo también siento que deriva también en una carga histórica propia que hemos venido asumiendo. Sin embargo, me parece, y que esto está muy implícito en lo que tú comentabas, dejamos a un lado un aspecto que me parece fundamental, y es que la naturaleza de nuestros centros es económica, que no podemos perder de vista eso. Y en ese sentido, te preguntaría sobre todo, ¿cómo podemos repensar una intervención del Centro Histórico de Mexicali partiendo de un entorno regional del que es parte? Fíjate que es un tema que tú y yo hemos platicado mucho. Es un tema que hemos platicado mucho, pero yo creo que siempre lo platicamos de una manera en la que no hay un planteamiento previo, no es una conversación natural que se nos da a veces cuando tú y yo hemos platicado de este tema y lo hemos platicado por otro lado con algunas otras personas. Hay dos o tres vertientes a esta pregunta que me estás haciendo. La primera sería la siguiente. Lo primero que fue el asentamiento de Mexicali fue un asentamiento comercial. Eso de alguna manera lo mencioné
en la conferencia, pero lo repito y creo que es esencial. El centro urbano de Mexicali, que parte de a lo que hoy le llamamos centro histórico, o sea, donde se funda la ciudad y de donde nace la ciudad, fue concebido como el centro comercial de un emporio agrícola. Desde ahí. Ese fue su origen y para eso servía principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí cruzaba la línea de ferrocarril también. Digo, ahí se puso la línea de ferrocarril, entonces se puso después de la fundación del pueblo, pero porque la línea llegaba hasta Caléxico. Entonces lo natural era que cruzara por ahí. Entonces también lo natural era que esa fuera la zona que se fuera, vamos a decir, consolidando como el centro comercial de la región, una región agrícola. Y lo continuó siendo hasta los 50. O sea, esa historia se dio de 1903 a 1950 y tantos, 60, y de ahí ya empieza la verdadera expansión y creación de subcentros de la ciudad. Entonces, ya aparte del tema histórico, del modelo histórico que viene de Estados Unidos, que ahorita vamos a llegar a ese tema, realmente el inicio de este centro fue económico, y así se trazó. Fue económico, pero de intereses económicos extranjeros de los Estados Unidos. Por lo tanto, el modelo urbano fue también, no nada más el modelo urbano, no nos vayamos más por el tema de la traza, el orden, cómo se organizaba la ciudad. Incluso es bien interesante, este tema no lo hemos visto, pero incluso el cómo se posicionaron los casinos, dónde aparecieron bancos. O sea, eso era algo más parecido a lo que se hacía en el sur de California, en una ciudad como San Diego, como Los Ángeles, San Bernardino. Era más parecido a eso que cualquier cosa que hacemos en México. Y durante 30 años, la actividad de la ciudad se regía por influencias de otras partes, normalmente americanas, normalmente de Los Ángeles, del sur de California, pero incluso de Oriente, con la presencia de la comunidad china, etc. Es hasta los 30 y 40 que empiezan a llegar mexicanos. Es hasta los 30 y 40 que empiezan a llegar mexicanos y que puede empezar a haber una relación con los centros históricos del centro del país, alguna. Pero lo curioso es que el mexicano que iba llegando se iba adaptando a este modelo que ya existía. No una transformación física. En la cultura sí hubo un proceso de mexicanización, en la cultura. En lo urbano no. Entonces, este proceso de mexicanización ni siquiera aportó a que la ciudad se empezara a hacer físicamente, espacialmente y en términos de orden más mexicana. Más bien, siguió teniendo una fuerza muy grande la influencia de los Estados Unidos del sur de California. Entonces, va avanzando el proceso de mexicanización y si bien hoy Mexicali, Tijuana, Ensenada ya son parte integral de México desde hace varias décadas, cuesta mucho trabajo pensar que debemos de hacer que los centros históricos de estas ciudades o cualquier parte de estas ciudades se parezcan a ciudades del centro del país. Ese es un análisis ya posterior. Ese es un análisis que ni siquiera hicieron esas personas que originalmente llegaron de otras partes del país. Es como una reconstrucción que hacemos varias generaciones posteriores, que ya tenemos una mejor idea de lo que significa el urbanismo mexicano, tenemos una mejor idea y que añoramos un urbanismo y una forma de hacer las cosas que aquí nunca existió y por lo tanto no debería de tener, naturalmente no debería de tener ningún lugar, ¿no? Y vuelvo entonces a lo otro que planteabas, nuestra relación con el sur de California. Nacen estas ciudades como apéndices del sur de California, por intereses del sur de California. En Tijuana fue lo mismo. Mexicali fue un tema agrícola, en Tijuana fue un tema de playground, como le decían los americanos. Tijuana por eso nace. Aquí venía el dinero por la inversión agrícola, etcétera. Allá iba para el juego, el licor, el casinos, etcétera, ¿no? El hipódromo, el primer hipódromo de Tijuana formal aparece en 1916. O sea, y todo esto en base a intereses de los Estados Unidos. Entonces, debemos de tener muy claro la raíz del lugar para poder proponer lo que es el lugar y ya volvemos a lo mismo que platicábamos en la conferencia, ¿no? Es ir contra natura, ¿no? A veces de repente, ¿no? Como que a veces en términos biológicos lo entendemos y quién sabe,
Pero en lo urbano también aplica muy similar, ¿no? O sea, un lugar no puede ser algo que nunca ha sido. Más bien tiene que buscar su esencia, ¿no? Entonces, creo que por ahí va esto, ¿no? Si inclusive en lugares donde se pretende regresar a un pasado que sí existió, pero que ya no se puede dar porque ya no están las condiciones dadas, pues peor tantito tratar de regresar a un pasado que nunca existió y entonces tratar de imponerlo o forzarlo, ¿no? Pues eso sería lo que yo te podría decir, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, la historia cuenta y cuenta mucho. Entonces, la historia es para entender mejor el presente, ¿sí? Y la historia urbana nos ayuda mucho a entender, nos da pistas de por dónde debemos de buscar las soluciones urbanas, ¿no? Fíjate que en eso que comentas que me parece extremadamente relevante y sobre todo, como dices, repensando nuestros centros históricos y en el caso particular de Mexicali, en, finalmente que va representando un momento histórico y que se va adecuando a eso. Alguna vez platicábamos que partiendo también del hecho de lo que he comentado varias veces contigo, que es esa tensión que se tiene con la tradición, hemos platicado que y las ciudades de la frontera, digo, en este caso Mexicali y Tijuana, pero es un patrón que se repite en todas las ciudades de la frontera norte de México. Hay una investigación que hemos platicado mucho que la desarrolló el doctor Alarcón del Colegio de la Frontera Norte, donde habla de, hace una investigación sobre la estructura urbana de las ciudades de la frontera norte, que finalmente son diferentes al resto de las ciudades del país. Y desde luego hay un factor que se vuelve muy relevante y perdón por insistir, tiene que ver con una cuestión económica, porque finalmente, y tú has sido muy claro en la parte de que, que finalmente estos centros derivan de una actividad económica. Si no existiera una situación económica, no existiríamos. Así Pero en es. ese sentido, todas las ciudades de la frontera norte tienen un patrón que me parece muy relevante que tiene que ver con la aduana. Todas estas ciudades empiezan a girar a través de las actividades de la aduana. Ciertamente, como bien lo comentas, en el caso de Mexicali relacionada con la producción agrícola, en el caso de Tijuana, pues tiene que ver con las actividades de comercio y servicio y turismo, pero relacionados con la aduana. Y en ese sentido también las ciudades han girado alrededor de la aduana. Es más, casi pudiéramos asegurar que sigue siendo un patrón, en este patrón sigue siendo tan importante para los que vivimos en las ciudades fronterizas el estar lo más cercanos a la aduana. Pero partiendo de ese hecho, Héctor, y sobre todo en una nueva visión de lo que es el Centro Histórico Mexicali, ¿cómo pudiéramos, desde luego, potencializar en una visión de las nuevas actividades económicas que pudieran desarrollarse ahí y desde luego en su relación con la región a la que pertenecemos, que es la región del sur de California y las ciudades y lo que sigue siendo el norte de Baja California? Mira, yo en términos, no nada más para los centros históricos, ¿no? Esta opinión la voy a dar como urbanista, incluso como lo practico en el despacho, pero también en lo académico así lo veo. No lo estoy inventando, lo he aprendido, obviamente, de otras personas. Lo primero, los arquitectos tendemos a ser y los urbanistas, muy egocentristas, y pensamos que podemos descubrir el hilo negro. Yo aprendí hace ya algún tiempo, en base a toparme con pared, que lo primero que tenemos que hacer es una lectura del lugar antes de imponer lo que creemos que debemos de hacer. Si ponemos atención, pero atención de verdad, y dejamos un poquito la soberbia, nos vamos a dar cuenta que los lugares, esto es a nivel arquitectura y a nivel urbanismo y a nivel que quieras, el lugar te lanza cosas. El lugar y las condiciones económicas, sociales del lugar. Si uno tiene un poquito de paciencia y hace una buena lectura, se da cuenta que ya hay elementos ahí que uno puede aprovechar, pero no nada más aprovechar, que si uno descarta, puede salir contraproducente. Entonces, una forma de abordar esto es reconocer lo que ya no hay, ya no existe y ya no va a poder existir. Reconocer que a lo mejor hay cosas que no nos agradan mucho porque a lo mejor no son tan románticas, pero que ahí están, y voy a ser muy concreto en mencionarlo, turismo médico, por ejemplo, y que en lugar de verlo como algo negativo, puede ser una palanca para el desarrollo, porque ya está ahí, ni siquiera lo tengo que promover como tal,
simplemente aprovecharlo y expandir la idea. Y otro tipo de elementos. En el caso concreto, si nos metemos al caso concreto del Centro Histórico de Mexicali, yo te diría, está la garita. Todo el mundo pensó en el daño que hacía que la garita ya no estuviera, que sí le provocó daño a algunas personas, que ya no estuviera acá arriba y la gente pudiera seguir pasando por la Madero. Pero habría que ver que si bien va a provocar un cierto problema que ya por ahí no sea la circulación natural, una gran solución para el Río Nuevo puede llegar a ser la garita, un problema que hemos tenido los mexicalenses durante mucho tiempo y que era el patio trasero, era el basurero del centro de la ciudad en gran medida, el Río Nuevo. Entonces, ¿cómo aprovechar esa garita? ¿Cómo aprovechar ese turismo médico? ¿Cómo aprovechar el muy buen estado, se puede decir, que todavía tiene lo que hoy conocemos como segunda sección y colonia nueva? Es decir, ¿qué hay? Antes de andar inventando, ¿qué hay? Y ya una vez que identifiquemos qué hay y qué sirve y qué podemos aprovechar, entonces sí también ir al tema de los casos de estudio, a lo que sí funciona. Si yo me voy a estudiar el centro de Morelia o el centro de Querétaro, difícilmente voy a poder encontrar lecciones que me sirvan. Pero si me voy a estudiar el centro de San Diego o los múltiples centros que se puede volver relevante este tema, que tiene Los Ángeles, cuando digo múltiples no me refiero a 3, 4, me estoy refiriendo a 40, 50 centros, subcentros que tiene la ciudad de Los Ángeles, y que cada uno de esos subcentros ha hecho su rehabilitación. Huntington Park, Santa Mónica, Pasadena, bueno, ya puedo seguir, ¿no? En vez de ser un gran, y el centro de Los Ángeles tuvo el suyo, macro, pero tuvo el suyo. West Hollywood, Beverly Hills, o sea, todos estos lugares se han repensado, se han revitalizado de manera independiente, cada quien ha hecho su chamba, algunos les ha salido mejor que otros. Esos son los ejemplos, porque además, alguien me podría decir, no es la misma economía, no es la misma cultura, no, pero en escala y proporción sí podemos hablar de cosas similares, ¿no? Tomando, ahora sí que guardando las distancias, pero yo vería más hacia allá, vería esos casos de estudio y me trataría de alejar un poco de tratar de reproducir aquí Querétaro, no sé, Oaxaca o lo que tú quieras. Eso no es negar la mexicanidad, en lo absoluto. Hay elementos que en el proceso de mexicanización se han ido adoptando y los podemos seguir reinterpretando, pero no como ciudades coloniales o como ciudades que tienen 300, 400 años. Mexicali es una ciudad del siglo XX, no es una ciudad del siglo XVII, no es una ciudad del siglo XVI. Tiene todas las características de una ciudad del siglo XX, que nació en el siglo XX y desarrolló en el siglo XX. Fíjate que eso que comentas me lleva a una de las siguientes preguntas que te quiero hacer y que parece que es muy importante, sobre todo por la controversia que genera. En la plática que estabas dando, perdón, que diste, hay uno de los temas que me parecen más destacados y que me parece que lo abordaste porque finalmente es parte de una pieza fundamental en nuestras ciudades y particularmente de Mexicali, que es el tema del automóvil. O sea, de hecho, en la plática hace referencia a que Mexicali pues, es la ciudad con mayor intensidad proporcional traducida en kilómetros de recorrido por persona. Es decir, no hay ciudad, creo, como lo comentabas, en el mundo donde las personas recorran más kilómetros per cápita pues, que en cualquier parte del mundo, ¿no? Y dentro de eso también tú comentabas que, pues de alguna manera, y como lo comentabas ahorita, no es el hecho de que finalmente nuestras ciudades de la frontera norte, el caso de Mexicali, son ciudades del siglo XX, y bien es cierto, empieza a haber algunos rasgos a finales del siglo XIX, pero es en el siglo XX donde se consolida sus primeros procesos de planeación. Son ciudades que nacieron después de la Revolución Industrial, ciudades que tienen una forma, que tienen una estructura urbana ya pensando de alguna manera en la motorización que empezábamos a vivir. Entonces, al final de cuentas, no podemos dejar el tema del automóvil a un lado. Y desde luego tampoco partiendo de lo que tú comentas de la relación intrínseca que hay de nuestras ciudades con las del sur de California y particularmente de Los Ángeles, que me parece que es posiblemente una de las ciudades más motorizadas del mundo y que de alguna manera el funcionamiento de la ciudad y la estructura vial de la ciudad pues está construida alrededor de esa característica tan particular
que es el tema de los vehículos en Los Ángeles. De hecho, sin temor a equivocarme, creo que Los Ángeles tiene casi 21 millones de automóviles, para una población cerca de los 19 millones de automóviles. Desde luego, esa influencia se viene reflejada en el caso de Mexicali, y a final de cuentas tú comentabas que no lo podemos dejar, un automóvil es parte del centro histórico de Mexicali. Y creo que partiendo de lo que ahorita comentabas, ¿no? De las ya intervenciones que se han hecho en Los Ángeles y en las 60 ciudades que forman lo que es el área metropolitana de Los Ángeles, vemos intervenciones muy interesantes como en Santa Mónica, en Culver City, en Long Beach. Particularmente, ¿qué elementos crees que pudieran ser importantes que pudiéramos retomar para el centro histórico de Mexicali? Mira, esto del automóvil es fundamental. Yo te diría, si tuvieran, digo, no lo voy a poner en primer lugar, que quizás sí lo esté como elemento a considerar. Pero sí está entre las 2 o 3 consideraciones que cualquier estrategia de revitalización debería de tener en cuenta. Y me voy a regresar un poquito a este asunto del automóvil. Yo cuando doy las clases, especialmente de urbanismo en espacio público, empiezo poniendo al automóvil como chancla con mis alumnos. Y pareciera, ellos empiezan a pensar al inicio del curso que yo odio el automóvil y que me quiero deshacer de él por completo. Pero llega una parte de la clase en la que muchas veces me dicen, profe, a ver, al principio pensábamos que odiaba el automóvil y ahora nos está diciendo que lo aprovechemos, como que lo aprovechemos, como que no cuadra. Y les digo, bueno, lo que pasa es que el automóvil cambió nuestra forma de cómo utilizábamos las ciudades, de cómo las construíamos. De hecho, yo creo que el automóvil es el invento más definitivo en Occidente en el siglo XX. Es el invento, mucho más que los aviones, ¿eh? O sea, el automóvil cambió todo en la forma de vivir. No nada más de cómo organizábamos ciudades, sino la forma como vivimos. Cómo hacemos una casa, cómo visualizamos la vida, inclusive nos cambió el automóvil. Entonces, el impacto del automóvil es innegable, pero si a eso le sumamos que vivimos en una región que fue concebida como y para el automóvil, pero no nada más en su diseño, sino en su forma de vida. En alguna ocasión, Rafa, tú y yo platicábamos, hablábamos y decíamos del tema de la película esta del fundador de McDonald's. Y como, pues, amigos, si algunos de ustedes lo han visto la película, saben que McDonald's inicia en San Bernardino, que hoy es parte de la red metropolitana de Los Ángeles, pero que finalmente es la vida del sur de California. Y ahí es donde se funda el McDonald's, y uno de los temas principales del primer McDonald's era que la persona puede llegar hasta casi la ventana, o sea, el drive-thru prácticamente, del restaurante a pedir su hamburguesa, su Coca-Cola y sus papas, ¿no? Y haciendo un análisis de eso y platicando, le decíamos, pues es que en ningún otro lugar si iba a surgir ese tema de comida rápida, el drive-thru iba a ser en Los Ángeles, porque era en el único lugar donde de por sí era descabellado, pero no era tan descabellado que te acercaras con tu auto a la ventanilla, ¿no? Entonces iba a haber un lugar donde iba a ser ahí, donde iba a aparecer esto. Entonces, el automóvil vino a cambiar las cosas, nos quitó mucho de lo bueno que tenían nuestras ciudades tradicionales y afectó mucho la arquitectura y la vida peatonal de nuestras ciudades tradicionales. Pero, señores, Mexicali no es una ciudad tradicional. O sea, Mexicali nace con el automóvil. Tijuana nace con el automóvil. Entonces, sí, si tú me dices que en Jalapa o que en el centro de Morelia el automóvil ha traído muchas broncas, sí las ha traído, y ahí sí sería bueno a lo mejor, en algunos casos, hacer menos, porque ni siquiera estas callecitas son hechas para carrozas, no para automóviles. Pero aquí no. Aquí se hicieron las calles de Mexicali, se hicieron para automóviles. La avenida Madero está hecha para automóviles, la avenida Reforma está hecha para automóviles. La avenida Obregón está hecha para automóviles. Entonces, ¿por qué querernos deshacer de los automóviles? Y eso es algo que comprendieron muy bien en el sur de California desde hace tiempo en el tema de revitalización. Claro, puedes contener la velocidad y la cantidad de automóviles.
Una de las principales estrategias que se han utilizado siempre es un tema del estacionamiento, porque inevitablemente el automóvil trae una bronca. ¿Dónde lo estacionas? Bueno, pues la estrategia ya, ahora sí que ya es el pan nuestro de cada día, es la estrategia típica. Normalmente en estos lugares se buscan espacios principalmente al centro de las manzanas, de las cuadras que les llamamos, para convertirlos en área de estacionamiento vertical y esconder los estacionamientos, sin necesariamente quitar de las banquetas el estacionamiento en batería, pero sí controlarlo y limitarlo, ¿sí? Decíamos también en alguna ocasión, y lo llegué a comentar, cualquier foto urbana del centro histórico de Mexicali tiene automóviles estacionados en las banquetas. Cualquiera. Yo todavía no he visto una foto, y créanme que he visto muchas, todavía no he visto una sola foto del centro histórico de Mexicali donde se vea una sola calle totalmente peatonal, llena de gente caminando, platicando y sin un automóvil. No existen esas fotos. ¿Por qué? Porque nunca fue el estilo de vida. Cualquier propuesta que se tenga que hacer, más allá de un tema histórico, sino de un presente real, porque como tú dices, es la ciudad en la que más utilizamos el automóvil, debe de tenerlo en cuenta. No así sin considerar ciertas acotaciones al mismo, pero se tiene que tomar en cuenta. Y cualquier cosa que se aleje de eso va a dificultar mucho llevar gente al centro. No la vas a poder llevar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese tiene su chiste, exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Pero no lo podemos dejar fuera. No lo podemos dejar fuera y a veces es casi imposible quererse pelear contra algo que ya es parte de, otra vez es del ADN de una ciudad. Fíjate que digo, es muy interesante lo que comentas y ahorita en lo que estabas comentando de esa relación del automóvil y que tiene que ver un impacto desde luego dentro del centro histórico de la ciudad, pero también su relación con el resto de la ciudad. En tu charla le dabas mucha relevancia al tema de los subcentros urbanos. Y bueno, es natural como ha venido siendo la ciudad fue creciendo, desde luego los bienes y servicios especializados que daba el centro de la ciudad, en ese proceso de expansión de la misma, pues llega un momento en que por su área de influencia llegan a ser limitados. Y en la expansión propia de la ciudad, los costos de transporte y las distancias, pues también provocan que se vengan a encarecer los bienes y servicios. Y de alguna manera esto va generando relevancia, sobre todo en el desarrollo de los subcentros urbanos, que en el caso particular de Mexicali, y hay algunos con mucha relevancia y que están teniendo un crecimiento exponencial. Pero tú comentabas algo muy interesante que me parece de suma importancia puntualizarlo, porque pareciera que todo parte de la idea de que el centro histórico tiene que tener un impacto dentro de toda la ciudad. Y desde luego, sí es cierto, es el centro donde surge Mexicali y donde seguramente hay actividades y servicios especializados que ahí van a estar. Pero también es natural que se generen deseconomías y que hay actividades que se vayan a otros lugares donde pueden ser más rentables. Y esto también tiene que ver en el fortalecimiento de los subcentros urbanos. Uh-huh. Pero tú comentabas con mucha puntualización, y me parece muy relevante, el hecho de la visión de que no podemos partir primero de tener una visión centrada exclusivamente en el centro histórico de Mexicali sin repensar o pensar en toda la ciudad. Pero por otro lado, el hecho de lograr una intervención exitosa tiene también que ver con las propias fuerzas y las tensores que se generan a partir del impulso de los subcentros urbanos y de otras partes de la ciudad en beneficio del centro histórico. Me parece que eso creo que sería muy relevante que pudiéramos abundar en ese sentido, Héctor. Mira, sí, yo creo que, de hecho, si vamos a una clave menos, a lo mejor menos fácil de señalar como el automóvil, que es una cosa muy concreta y específica, y sigo pensando que es un factor determinante. Creo que hay otro factor que es un poco más complejo, porque además requiere de más análisis teórico, etcétera, pero que es la clave para que pueda funcionar el centro. Ahora, señalarlo no quiere decir resolverlo, porque hay que ver cómo hacer que eso funcione. Ese es otro asunto.
pero creo que visualizar el centro histórico de Mexicali como un subcentro de la ciudad, con una carga, sí, cultural, histórica importante, porque nunca va a dejar de ser el lugar donde nació la ciudad, pero como un subcentro más, en términos de funcionamiento y económico, puede ser la clave para que funcione. Dentro de un plan maestro, que a lo mejor también otro elemento principal es que tenemos que entender, y ahorita no es la pregunta que me haces, pero lo voy a decir, ningún plan de 2 años, 3 años, 4 años va a funcionar. Me atrevo a decirlo así. ¿Por qué? Porque en ninguna parte ha funcionado. En ninguna parte un centro histórico se ha rehabilitado en 3 o 4 años. En ninguna. Necesitamos mínimo, me estoy quedando súper corto, una década para que eso funcione. Pero quizás esa sea otra conversación. El centro histórico es un subcentro, en el caso de Mexicali muy particular, que tiene muchas características, y yo sigo siendo un optimista con en relación al centro histórico de Mexicali por un motivo principal. Si uno ve una foto aérea de Mexicali, una foto satelital, una foto aérea, pues ve la mancha urbana grande, y luego está la línea fronteriza al norte, y luego un chipotito arriba. Ese chipotito se llama Caléxico, perdonan a nuestros amigos de Caléxico, no les estoy queriendo, pero es la verdad, en términos de tamaño, si uno lo ve, se ve como una bolita. Pues esa bolita, ese chipotito, es lo que mantiene vivo esta zona todavía hasta la fecha. Y creo que es el elemento principal del cual nos podemos agarrar. Si hay algún motivo por el cual ese centro histórico no está desértico, ya o sea, desierto, ya es porque ahí está la garita antigua, es porque ahí está Caléxico. En esa parte es donde confluyen Caléxico y Mexicali, y ese movimiento no va a parar. Regreso un poco a lo que decíamos hace rato. El tema de que todo el mundo vio lo que se perdió con mover la garita al río, pero yo creo que no vimos lo que podemos ganar si nos ponemos muy vivos. Entonces, ese subcentro tiene que utilizar la relación con el Valle Imperial y Caléxico como uno de sus trampolines. Ese es el primer atractivo de ese subcentro, que sigue siendo el punto de cruce y de contacto con los Estados Unidos. ¿Sí? En vez de yo ver el outlet que está pasando en cuanto cruzamos a Caléxico, verlo como un enemigo, lo puedo ver como un amigo ese outlet. ¿Cómo puedo yo aprovechar ese outlet en este centro de la ciudad? No estoy diciendo que pongamos un outlet aquí, pero sí hay cosas que podemos hacer. Entonces, si dentro del sistema de subcentros entendemos que este es un subcentro más en el que no tiene por qué ser el ombligo de la ciudad otra vez, no tiene por qué ser el lugar más relevante de la ciudad otra vez, no tiene por qué concentrar cosas necesariamente otra vez, creo que estaríamos en mejores condiciones de atacar el problema. Eso conlleva otro tema que también quizá es un tema aparte muy complejo, pero también muy relevante. Un lugar no tiene vida si no tiene gente viviendo en él, no nomás yendo a festivales o yendo de vez en cuando a un que otro evento. El tema de la vivienda en el centro. Que todos sabemos que cualquier centro que se rehabilita en determinada escala necesita de vivienda. Yo sé que es un cuento el tema, o sea, no es fácil hablar de cómo hacerlo, no es fácil decirlo, cómo se hace, ese es otro asunto. Entonces, al ser subcentro, un subcentro tiene una característica, tú lo sabes muy bien, Rafa. El subcentro tiene que tener vida propia, que puede jalar elementos de otra parte de la ciudad, claro, y es deseable, pero no puede, un subcentro no puede pretender vivir del resto de la ciudad. Tiene que tener vida propia, pero además estar conectado con el resto de la ciudad de tal manera que tenga ambas variables, porque si solo tiene una de las dos, va a ser muy difícil que funcione. Entonces, esa es la característica. Al hablar de subcentro, es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y muy importante, cómo ese subcentro se conecta con la ciudad grande, pero también con lo que tiene alrededor, es fundamental. Si no hay esa conexión, también se pierde el lazo. Y si analizamos bien el centro histórico de Mexicali, ahí podemos encontrar así, con palomitas, la cantidad de fallas estructurales que tiene ahorita el centro, ¿no? Fíjate que, digo, ya por el tiempo que tenemos, te quiero hacer una última pregunta en esta charla que estamos teniendo, pero antes de hacerte una pregunta, te quiero dejar una reflexión que no va enfocada a la pregunta. Ahorita te haré la pregunta, pero una reflexión que me parece importante, sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos de planeación. Mira,
hay un urbanista brasileño de nombre Rafael Deli, muy cercano a Jaime Lerner, y ahorita que estamos hablando de los planes, que decía, ¿qué es un plan en papel y qué es un plan que se puede implantar? Él decía, en el segundo cambia porque hay que tener en cuenta las condicionantes económicas, políticas y operacionales. Y además agregaba, la realidad política y social como restricciones dentro de los cuales se activa la planificación, es decir, es lo que decía que los planificadores y parte del éxito que tuvieron allá fue tomar como análisis de riesgo las realidades políticas y sociales. Y bueno, parte de esa reflexión que está muy relacionado con el tema que estamos platicando del impulso de la planificación dentro del Centro de Mexicali, te quiero hacer una última pregunta. ¿De qué manera intuyes que el Colegio de Arquitectos de Mexicali pueda participar y aportar en la consecución de este importante proyecto? Fíjate que es una pregunta que me imaginé que a lo mejor hacías porque es una pregunta que he visto que en varias entrevistas se hacen y creo que es extremadamente relevante y quizá de esta secuencia de conferencias, quizá es el mayor legado que van a dejar esta serie de charlas de Bajar, porque creo que al que más le tiene que servir estas charlas es al mismo colegio, ¿no? O bueno, no servir, que sacar algún provecho real de todas ellas y claro, todas las demás personas que lo escuchen. Por eso pensé que a lo mejor era una pregunta que iba a estar por ahí. Yo creo, para ejemplificarlo y para decirlo, voy a ir a algo muy puntual y lo voy a poner como ejemplo. El plan de rescate o el plan estratégico, vamos a decirlo así, del downtown, como le llaman, el centro de Los Ángeles, el que todavía está vigente hoy, se está revisando, pero está vigente hoy, se creó entre 1994 y 1996. O sea, tiene 25 años. A la fecha están habiendo varias revisiones y les ha dado la capacidad de revisar qué hicimos bien, qué hicimos, qué pudimos hacer mejor y lo que no salió bien, por qué no salió bien. Pero en general se ha llegado a la conclusión que ese plan estratégico para el centro de Los Ángeles fue más positivo que negativo, que transformó el centro con los errores que pudo haber tenido. Y bueno, punto principal, 25 años, ejerciendo el mismo plan, tratando de mantenerlo, no salirse de los objetivos principales. Pero, ¿por qué lo menciono? Uno, bueno, por el tema del tiempo que es definitivo. Sin eso no se va a poder hacer. Pero dos, por el papel que jugaron los profesionales de la arquitectura en la elaboración de ese plan estratégico. Estaban los profesionales de la arquitectura de la academia, estaban los profesionales de la arquitectura del AIA de allá, sería como el colegio, vamos a decirlo así, sección Los Ángeles, y los chapters o capítulos AIA de la asociación en lo que rodeaba el centro, en esas otras ciudades que estaban alrededor. Es decir, se tomó la opinión principalmente de los profesionales, pero de un buen número de ellos, para hacer estrategias generales que se puedan respetar por los mismos arquitectos. A veces, y no es una crítica al Colegio de Arquitectos de Mexicali, es una crítica en general a la profesión. Pareciera a veces que nosotros mismos somos nuestros enemigos más grandes, en los arquitectos somos nuestros enemigos más grandes, ¿no? No estoy hablando de los que están colegiados o no, ¿eh? Estoy hablando de todos. Nosotros a veces parecemos que somos los que solitos nos disparamos en el pie. Entonces, en una participación, creo que la participación más importante que puede tener el Colegio de Arquitectos de Mexicali es impulsar en la medida de sus fuerzas, en la medida de sus capacidades, el que se tome en serio un proyecto a largo plazo con objetivos generales para el Centro Histórico de Mexicali. Y no nada más impulsarlo, sino participar activamente en él. ¿Habrá alguna autoridad municipal que se le pueda convencer que el mejor legado que le puede dejar al centro histórico no es obra o planes específicos para unos fines de semana o proyectos aislados de repavimentar esta calle o repavimentar aquella? En mi opinión muy personal, lo mejor
el mejor legado que puede dejar un alcalde a Mexicali, el que sea, que nadie lo ha hecho todavía, es físicamente no hacer nada, sino dejar un plan a futuro, en el digital y en el escritorio, de cómo se va a hacer, cómo se va a resolver en parámetros generales el problema del centro histórico de la ciudad. Va a ser papel y va a ser un archivo digital. No va a lucir, ¿eh? Y en el momento quizá no se le reconozca a ese líder, a él o ella, quien sea político, no se le va a reconocer. Pero en 2 o 3, 4 administraciones, o sea, al cabo de 10, se va a reconocer ese trabajo. Así es esto. Pero no va a llegar el presidente municipal y va a decir, ah, bueno, pues, ok, yo lo hago el plan. No. ¿Quién tiene que hacer el plan? Pues son por default los toca a los arquitectos. Ese es el papel de liderazgo que tiene que jugar el colegio, en mi opinión. Apoyándose también en otras instituciones como pueden ser las escuelas de arquitectura, ¿sí? Quizá con la participación ciudadana en cuanto a opiniones, en cuanto a lo que visión, lo que nos gustaría hacer. Esa creo yo que es el mejor legado. A veces no es muy, ¿cómo te diré? No luce mucho, ¿eh? Como que pensar en un plan, pues no hay mucho que lucir, pues. O sea, puras letritas y dibujitos y esquemas y no es lo más, pero a veces es la mejor contribución que se puede hacer por parte de quien le toca hacerlo y de quien sabe hacerlo. ¿Ok? Si no, ahora sí que los vacíos se llenan y alguien va a llenar ese vacío. Y qué triste que no sean los arquitectos o el colegio el que lo está llenando el vacío. Eso sería, yo así te lo pondría como ejemplo, ¿no? Muy bien, Héctor. ¿Qué te parece si, digo, podemos seguir con muchísimas preguntas? Es un tema apasionante y que desde luego tiene muchísimas posibilidades de platicar. Pero, ¿qué te parece si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de las Sí, personas muy que están bien. acompañando? Y le pediría a la arquitecta Elena Silva el seguimiento de esta parte de la sesión de preguntas y respuestas. Ah, muy bien, sí, claro. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, puede pedir la palabra, levantar la mano. Sí, Noé. Sí, bueno, buenas tardes. Nos comentaba en la exposición, arquitecto Lucero, que no era, bueno, que el revitalizar la zona del centro histórico como de los años 30 o de los años 40, que realmente como cuál era la intención de revitalizarlo, ¿no? Porque decían que querían como traer el antiguo centro histórico, pero realmente cuál, ¿no? Si al final de cuentas no hay nada más uno, sino hay como varias etapas, ¿no? De ese centro. Entonces, como su opinión al respecto de esa parte, como, o qué acciones sería como más conveniente realizar en esa parte. Mira, qué bueno que lo preguntas así porque me vas a dar pie para algo. Decía yo en la conferencia que tenemos que tener claro cuál es el problema para poder dar una mejor solución, una solución perfecta. Pero también tenemos que tener clara la solución. Y desde la terminología, ¿sí? Desde la terminología, creo que nos empezamos a demostrar que a lo mejor no estamos visualizando bien el problema. Y aquí yo creo que tú te has dado cuenta que utilizamos muchas palabras para hablar. Hablamos de muchas cosas. Revitalización, renovación, re. Y perdón, voy a poner un ejemplo profesional y de trabajo, pero creo que es un ejemplo que tenemos muy cercano. Que cuando a mí se me invita a trabajar en el diseño de la restauración y renovación del monumento a Benito Juárez, lo primero que platiqué yo con la gente de Todos Somos Mexicali y con el consejo fue que ellos traían el nombre de revitalización y ay, no me acuerdo qué era la palabra, pero hablaban de un lugar como si estuviera muerto. Yo les decía, no, es que el monumento de Benito Juárez no está muerto. Es el lugar de más vida y de más movimiento que puede haber a lo mejor en la ciudad. Entonces no podemos
De hablar, sí, perdón, era revitalización. No podemos hablar de una revitalización de un lugar que no necesita que lo revitalices. Lo único que se va a hacer ahí, se divide en dos partes, es una renovación de la plaza y una restauración de lo que era el monumento en sí. Entonces, yo antes de, se los digo sinceramente, yo antes de empezar a proponer un diseño y mira, vamos a poner luces y vamos a hacer esto y lo primero que les dije, primero hay que saber qué queremos hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar el título del proyecto. Pues el proyecto iba a ser Monumento a Benito Juárez, ¿no? Pero la palabra previa y decir, con la plaza, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a rediseñar? No. ¿La vamos a remodelar? No. La vamos a renovar. Ok, esa la vamos a renovar. ¿Y al monumento que le vamos a hacer? Lo vamos a restaurar. Perfecto, lo vamos a restaurar. Porque realmente fue lo que se hizo con el monumento en sí, se restauró. No lo remodelamos, fue una restauración. Bueno, entonces, creo que aquí es lo mismo en este sentido y es, perdón por aparentemente extenderme, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer con el centro de la ciudad y qué palabras utilizamos para saber cuál es nuestro objetivo. Si tú me dices, hay que revitalizar, que sí, el centro histórico de Mexicali requiere revitalización, pero si lo único que queremos hacer es revitalizar, ese es un objetivo muy particular, ¿sí? Ese es un objetivo muy particular. Lo podemos revitalizar de muchas maneras. Yo les diría, pues vamos a poner, está pegadito a la frontera, quizá podemos hacer naves, tumbar los edificios, hacer naves industriales ahí, van a ver si no se revitaliza. Pues ninguno de nosotros quiere eso. Entonces, la revitalización habría que ver qué queremos hacer. Entonces, desde los términos, para tener muy claro qué queremos hacer, es importante usar la terminología correcta y llegar al objetivo que queremos. Por eso, de repente hacemos propuestas que suenan muy bien, pero que muy rápido se nos hacen agua porque no atacan el problema de fondo. Yo te diría que hay algunas calles, te diría, revitalización, hay 2 o 3 calles allá en San José que no necesitan rehabilitación, en la noche tienen mucho movimiento, ¿verdad? Pero es el movimiento que queremos, eso es lo que se quiera para el centro histórico, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro qué se quiere hacer con el centro y para eso es bien importante saber si queremos regresar a una época en el pasado, si queremos únicamente tomar el pasado como inspiración para hacer del centro algo nuevo, qué queremos hacer realmente con el centro. Luego se habla, hay otra palabra que me llama mucho la atención que se utiliza, rescatar. Yo he oído muchas veces la palabra rescate del centro histórico. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir rescatar el centro histórico? ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Eso cómo se puede traducir en una estrategia? La palabra rescate. Entonces, yo me iría por ahí. O sea, sé que no suena muy romántico estar hablando de terminología, pero si no entendemos qué es lo que queremos hacer, pues difícilmente vamos a poder avanzar en este proceso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, arquitecta Patricia, adelante. Sí, bueno, pues más que una pregunta, pero de ahí yo creo que van a surgir algunas dudas. Es con respecto a algunos comentarios bueno, comentar que ahorita estamos en la parte final del ejercicio que hicimos como conmemoración de este aniversario, pero realmente fue un ejercicio muy interesante de análisis de varios aspectos, ¿no? de la ciudad. Y creo que dentro de las conclusiones que podemos llegar a partir de escuchar tantas voces en temas, ¿no? que están pues de alguna manera conviviendo, ¿no? Hablando de esta cuestión de los subcentros, ¿no? Donde se concentraba hace un ratito la conversación. Y cuando nosotros tratamos el tema de la movilidad urbana, nos dimos cuenta que sí, o sea, efectivamente Mexicali tiene estos subcentros, pero no hay un sistema que nos comunique, ¿no? Entonces no hay una interacción entre estas zonas. Se han creado como pequeños suburbios, ¿no? Donde la gente no sale de su zona porque hay una poca posibilidad de comunicarnos, ¿no? De una zona hacia otra zona de Mexicali, ¿no? Hay una falta de comunicación, aunque somos no una ciudad demasiado grande, pero sí de alguna manera eso nos ha hecho que estos subcentros tengan una vida
pues independiente, ¿no? Y no lo hemos pensado como un sistema, ¿no? Cuando vimos con el licenciado Vizcarra, ¿no? De un sistema que se tenía planeado era precisamente unir, ¿no? Todos estos lugares de vida, pues, de la ciudad. Entonces, de alguna manera, ahí hay una interacción también con el tema de la movilidad urbana en Mexicali, ¿no? Y en ese sentido también del análisis que hemos tenido en todo este ejercicio, y se ha comentado también en los otros temas, es la parte de la continuidad, ¿no? Los gobiernos vienen y van, pero lo que sí pudimos nosotros de alguna manera identificar cuando tuvimos a las personas que hacen actividad ciudadana en estos diferentes asociaciones, que no necesariamente son arquitectos ni ingenieros, pero que están impactando a la ciudad, es que precisamente estas asociaciones son las que han logrado algo porque han persistido, ¿no? De alguna manera han pasado administraciones y han logrado tener una comunicación, a veces más, a veces menos, pero son estas instituciones, estas organizaciones las que han permitido que los pocos proyectos en Mexicali que han tenido impacto se hayan logrado porque han tenido una permanencia de 10 años, por ejemplo, en el caso de la bici, ¿no? O de Todos Somos Mexicalis, que son un grupo proactivo, o incluso el mismo asociación de comerciantes, que tuvimos la participación de Rubén Chen, que nos decía, bueno, pues por nosotros ha pasado muchas administraciones, ¿no? Entonces, creo que el colegio en ese sentido también puede ser o debe ser esa institución que le dé de alguna manera esa continuidad que le hacen falta a esos proyectos, ¿no? Entonces, creo que son de estas conclusiones que podemos ir llegando después de este ejercicio de análisis de la ciudad. Hay muchos temas por ahí pendientes. Se habló y ahí a lo mejor va la pregunta. Se hablaba, por ejemplo, con el señor Rubén Chen, le queda muy claro, como él le toca vivir a diario el centro, tiene muy bien identificado cuáles son los problemas del centro. Él encontró una solución y bueno, él ha seguido un camino que de alguna manera pues es la solución a su actividad económica, pero sí tiene mucho que ver con el diagnóstico personal que tiene, ¿no? Después de que pues, él vive diario el centro, o sea, es muy diferente a la perspectiva que podemos tener nosotros, pero algo que tenía muy claro, y ahí va la pregunta, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque él tenía claro eso de vivir en el centro, ¿no? ¿Qué se debe de hacer para poder lograr que un proyecto de vivienda se pueda dar en una zona, ¿no? En una zona donde, por ejemplo, un tema que sí se va de mucho, se habla de los inmigrantes, se habló de los inmigrantes, pero no se habla de la zona roja de Mexicali. O sea, no se habla de esa parte donde se tiene que estar conviviendo también con una zona roja tolerada, y que de alguna manera es un tema que ningún gobierno digamos, mostrado como qué hacer con esa parte, ¿no? Entonces, cómo convivir con todos esos problemas que tienen que ver con, pues, con la migración, con la zona roja, con la inseguridad, y querer plantear un proyecto de vivienda, ¿no? En esta zona. Esa sí sería una pregunta como por dónde empezar, qué es lo que es, por dónde, claro, es un problema muy, muy complejo, ¿no? Pero por dónde pudiéramos empezar para abordar esta parte, ¿no? de la vivienda. Mira, bueno, mi opinión es la siguiente, y es una opinión que compartimos Rafael y yo porque lo hemos platicado en diferentes foros, en diversas ocasiones y en diferentes foros. Cualquier estrategia o parecida que tenga que ver con, y estén conectados, este tema que hablabas de la zona roja y la vivienda, totalmente conectados, que tengan que ver con el meter vivienda a un centro histórico, el que sea, y también esos giros que también no permiten tener el tipo de vivienda a lo mejor que yo quisiera tener ahí, lo primero que tenemos que entender es que requiere de tiempo y requiere de procesos que se vean, no que se impongan, sino que se vayan dando con el tiempo y casi de manera natural. ¿Por qué digo de manera natural? Rafael conoce muy bien el caso del centro de San Diego, pero pudiera poner para otros. No, el tema de ir incrementando vivienda en un lugar que durante mucho tiempo no la ha tenido, como fue el centro de San Diego,
y que además estaba rodeado de drogadicción, prostitución, etcétera, es un tema de procesos y es un tema de tiempo, porque no se puede hacer de golpe. Yo sé que muchas veces se ha dicho, pues hay que sacar de ahí esos hoteles, de esa zona roja, y sacarlos por la fuerza, yo diría que es casi imposible y es muy complicado. ¿Qué se tiene que hacer? Es que esos giros se vayan por sí solos, porque la dinámica del lugar los empuja a irse. Esa ha sido la estrategia en la mayoría de los lugares, ¿sí? Porque va a llegar un punto en el que va a llegar alguien que va a decirles, ¿sabes qué? Tu hotelito que ahorita sirve prácticamente para pura prostitución, ese terreno en el que estás, a mí me sirve para hacer vivienda y la misma economía, el mismo mercado los va a empujar hacia afuera. Eso requiere tiempo, requiere paciencia, pero así es como normalmente funciona esto. Por lo tanto, para este caso en particular, y no quiero dar recetas y llegar y decir, yo ya me la sé, háganme caso y así va a funcionar. No es así. O sea, esto está basado en cómo se ha visto que se ha hecho en otras partes. Y lo que sí les puedo decir es que en el despacho y yo en lo personal y en el académico he tratado de entender esos elementos que ya están. Y yo les diría, no podemos empezar conviviendo en el centro histórico de Mexicali, en el centro histórico de Mexicali. Tendríamos que empezar en la periferia y que de la periferia se empiece a meter al centro, ¿no? Esto lo platicábamos hace poco también con Rafael, lo natural es que de la segunda sección empiece a haber más vivienda de diferentes tipos, con altas densidades, no súper altas, pero altas densidades, y que de ahí se empieza a desparramar por Reforma, por Obregón. Si yo lo quiero hacer ahorita, imponerlo en el puro centro histórico, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nadie se va a querer ir a vivir ahí. Pero si poco a poco, con el paso de los años y el tiempo, se va vamos a decir, esta tendencia de vivienda y de vivir en esa zona, se va lentamente metiendo, solitos se van a ir o empujando los que decíamos que se empujen, porque tampoco se trata de decir, sáquenlos de ahí. No, tiene que haber tiene que haber un plan, tiene que verse cómo, a dónde se van a mover esos giros que no son los más adecuados para esa zona, pero que va a llegar un punto en el que la misma naturaleza del lugar los va a empujar hacia afuera. ¿Sí? Eso es algo súper comprobado ya. Entonces, pero otra vez, volvemos a lo mismo. Yo ahorita estoy en esta solución, pero esa solución sin tiempo, estamos hablando de 10, 15 años, no va a funcionar. Entonces, ya las particulares no está tan fácil, no es tan fácil como lo estás diciendo, requiere de mucho trabajo y además de una capacidad, y eso también es bien importante. Yo hablo de un plan estratégico a 10, 15, 20 años, pero el plan estratégico tiene que estar basado en objetivos generales, muy claros, generales, pero tiene que ser flexible, ¿eh? Porque las ciudades cambian, las ciudades son vivas, las condiciones cambian. Entonces, lo que ahorita parece muy buena idea, a lo mejor dentro de 5 o 10 años ya no lo es al 100. Entonces, hay que tener esa capacidad de adaptación. Entonces, la vivienda, indispensable. No va a funcionar si no hay vivienda. El cómo hacemos el tema de la vivienda, ya esa es mi opinión personal, tiene que venir desde la periferia del centro hacia adentro, porque si no, y lleva tiempo, si no, no se va a dar. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Yo sobre todo quisiera nada más abundar sobre lo que acaban de comentar de la vivienda, Héctor, y preguntarte al respecto. Ahorita lo que comentas, si estamos hablando finalmente, como bien lo comentaba la arquitecta Patricia, finalmente tiene que ver esto con las propias fuerzas del mercado. Pero me parece que aparte del propio plan, que debe de haber un plan, vamos a decir, de planeación física en el centro histórico, no se pueden dejar a un lado lo que son los programas sectoriales. Y en este caso, un programa sectorial de vivienda, los de desarrollo social y económico, que pueden ayudarnos a incentivar esa movilización dentro de la estructura. ¿Qué piensas de eso? Cualquier programa de planeación que exista siempre va a ser necesaria y positiva, e inclusive puede traer errores de inicio, de concepto o técnicos, mientras sean flexibles, siempre hay
oportunidad de corregir. Yo estoy muy a favor de planes sectoriales, estoy muy a favor de lo que se le llama, ahora sí, el plan maestro, pero un plan maestro flexible, ¿sí? El gran problema a veces de los planes maestros es que los queremos aplicar a rajatabla y pues no se puede, ¿no? Todo lo que mencionaste tú creo que es necesario y tiene que haber dentro de un plan estratégico, en este caso para un centro histórico, pero de cualquier subcentro o cualquier zona, ¿no? Lo voy a aplicar aquí en Mexicali para Eros Barco. El tema de las lagunas, por ejemplo, el tema de las lagunas. También puede ser, no me voy a meter en ese tema ahorita, pero lo que quiero decir es que esa estrategia puede ser la misma para el centro, en lo general, que para las lagunas, porque en lo general son problemas similares. Tiene que haber un plan estratégico que se agarre de este tipo de planes de los que estás hablando tú, ¿no? Que se agarre de ellos porque no está parte de ellos, o sea, no es como una cosa separada, sino que es una cosa que trabaja junto con ellos. Entonces, su importancia es definitiva, no hay vuelta de hoja, es una importancia definitiva y cualquier estrategia que se haga ahí tiene que estar bien agarrada y bien sincronizada con todo lo demás que está alrededor, entre ellos los planes sectoriales, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Bueno, muy bien. Damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias al maestro Lucero y al maestro Sanabria por su disposición para la realización de esta entrevista. El equipo de Bajar y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali AC quiere otorgar los siguientes agradecimientos. Primeramente, al maestro Héctor Manuel Lucero. El Colegio de Arquitectos de Mexicali AC agradece al maestro Héctor Manuel Lucero por su invaluable participación en la videoconferencia y entrevista de los eventos del 50 aniversario con el tema Un todo y pieza, ADN, evolución y radiografía actual, llevadas a cabo el 21 y 25 de septiembre del 2020 en Mexicali, Baja California. Firman el arquitecto Juan Gualberto Amaya, presidente del 23º Consejo Directivo, y la maestra Patricia López Jerez, coordinadora general de Bajarc. Asimismo, Gracias. Tenemos el reconocimiento para el maestro Rafael Sanabria. Colegio de Arquitectos de Mexicali AC agradece al maestro Rafael Sanabria Romo por su invaluable participación como moderador de la entrevista al maestro Héctor Manuel Lucero en los eventos del 50 aniversario, llevada a cabo el día 25 de septiembre del 2020. En Mexicali, Baja California. Firma el arquitecto Juan Gualberto Amaya Soberanes, presidente del Consejo Directivo, y la maestra Patricia López Jerez, coordinadora general de Bajarc. Muchas gracias. Entonces le cederemos la palabra a la maestra Patricia López como parte del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali. Bueno, pues ahora me quito la cachucha de Bajarc y me pongo la del Consejo Directivo y pues agradecerles a ustedes la participación a este evento. La verdad es que ha sido un maravilloso evento de cierre. En este momento ya estamos, como les comentaba, en la parte final del evento y de alguna manera esto nos permite pues y nos ha permitido todas estas intervenciones pues tener una apreciación de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablamos sí del centro histórico, pero pues bien lo decía el maestro Héctor, no se trata de un ente separado, ¿no? El centro histórico forma parte de la dinámica o debe de formar parte de la dinámica de la ciudad y así lo debemos de concebir, ¿no? Como un ente dinámico, ¿no? Mexicali es un ente que está conectado, no están desconectadas piernas con brazos ni con cabeza, ¿no? Entonces, creo que el hablar de este tema sí nos da un cierre de este análisis que nosotros queríamos hacer de la ciudad y pues a nombre del Consejo, la verdad les agradecemos muchísimo su participación. Como siempre decimos al final de este evento, esto fue un pretexto. Entonces, creo que vienen buenos tiempos para el colegio y buenos proyectos también, que esperemos que así como
aceptaron esta invitación a participar, pues ojalá esta motivación también permanezca para las próximas invitaciones y los próximos proyectos que tendremos que emprender, porque creo que quedan compromisos ahí grabados que vamos a seguir transmitiendo, entonces de alguna manera pues están invitados a los cambios que va a haber en esta perspectiva nueva, ¿no? Que queremos de un colegio renovado con esta generación que está empujando tanto, ¿no? Entonces, ustedes saben que el equipo lo han podido ver con estos jóvenes que nos acompañan, pues viene muy fuerte, viene pisando muy fuerte y con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues a nosotros que somos una generación mediana nos corresponde pues entregar una estafeta a este grupo que tiene tantas ganas de hacer, ¿no? Entonces, pues invitadísimos para siguientes proyectos y pues agradecer al equipo de Baja Arc también por parte del consejo directivo y bueno, la participación obviamente de nuestros expositores y moderador. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos publicando nuestros próximos eventos. Les recordamos que pueden encontrar la exposición del maestro Lucero y el video de esta entrevista en nuestra página de Facebook de Baja Arc y en nuestro canal de YouTube de Baja Arc y del Colegio de Arquitectos de Mexicali AC, así como las exposiciones y entrevistas de los participantes anteriores. Les pedimos a quienes estén disponibles que prendan sus videos para tomar una fotografía del evento. Listo. Bueno, vamos a tomarla en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Muchas gracias.